Hermanos, bienvenidos aquí a otra edición más de este su programa A los pies del Maestro Live, que se transmite nuevamente por las redes sociales en Instagram, en Facebook y en nuestro canal en YouTube, Cielo. Así que le damos las gracias a todos aquellos que nos acompañan jueves tras jueves a lo largo de esta transmisión por las redes sociales, que nos permite, conforme al Espíritu, poder llegar hasta sus hogares y poder compartir la santa y poderosa palabra del Señor, que es la que nos edifica y sigue transformando nuestras vidas. Cielo. Que el Señor le continúe bendiciendo, amados hermanos. Estamos contentos. Una vez más estamos a los pies del Maestro Live, un programa que nació en el corazón del Señor para bendecir a todas las naciones que nos escuchan, que nos ven a través de las redes sociales. Agradecemos a Dios por este espacio, por esta oportunidad de llegar hasta su vida. No es casualidad que tú estás ahorita conectado a través de esta red. Dios tiene una palabra para ti. Dios quiere hablar a tu vida. Dios quiere orientarte, guiarte en todo ese caminar. Dios quiere traer solución a tus problemas a través de esta conexión. Y quiero decirte que hoy es un tiempo especial, Benito, porque hoy estamos compartiendo ya el cierre de lo que es el tema acerca del reino de Dios, acerca del reino de los cielos. Y es interesante porque hemos podido conocer mucho sobre cómo funciona el reino de Dios, cómo es el gobierno de Dios, qué quiere Dios de nosotros, porque Jesús dijo que vino a establecer el reino de Dios. Jesús dijo que el reino de Dios se ha acercado y que es el tiempo del cumplimiento de que el reino de Dios se siga expandiendo a través de los ciudadanos de este reino. Y es interesante, Benito, porque hay muchas personas que se conectan a través de las redes sociales y se quedan con nosotros a través de este programa y quedan impactados. Hay gente que nos escribe y nos hace preguntas y queremos interactuar con cada uno de ellos y compartir todo lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros a través de la palabra del Señor. Y hablábamos acerca de Génesis, cómo Dios desde el principio quiso establecer el reino, quiso establecer su gobierno aquí en la tierra, y nosotros que fuésemos o seamos sus representantes para que podamos expandir el pensamiento de Dios, las leyes de Dios, la mentalidad de Dios, la cultura de Dios, las normas, los reglamentos, los mandamientos. Es increíble porque cuando hablamos de este tema, Benito, la Biblia se nos abre. Amén. La Biblia, la palabra de Dios se nos esclarece y podemos comprender que Dios está hablando. Cuando le habló a Abraham de una nación grande, no era una nación cualquiera, ni estaba hablando de una nación como territorio meramente o como tierra. Estaba hablando de una nación conforme a la nación o la patria celestial. Amén, así es. Así es, queridos hermanos, y durante estos programas hemos ido tocando cada uno de esos aspectos. Hemos visto cómo se da la realización de esa promesa de Dios a Abraham por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto lo que significa una nación, el aspecto del gobierno de una nación, que es muy importante, sobre el cual hemos reflexionado, y sobre lo que constituye el ciudadano. ¿Qué es el ciudadano? ¿Cuáles son los derechos? ¿Cuáles son los privilegios del ciudadano? Todo eso lo hemos visto a lo largo de estos programas. Y en este programa, Cielo, vamos a hacer, precisamente vamos a recoger las enseñanzas más importantes que hemos logrado compartir. ¿Por qué? Porque la palabra, lo fundamental de la palabra, es lo que nosotros podamos oír y escuchar, y de lo que nosotros podamos poner por obra. Claro. Esta palabra del reino es para transformar nuestra vida, para darnos un sentido auténtico de nuestra identidad como ciudadanos del reino, como hijos de Dios, y para que nosotros sepamos cómo debemos andar, cómo debemos comportarnos y cómo debemos manifestar y representar el reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces eso es lo fundamental y eso es lo más importante, queridos hermanos, a todos aquellos que nos han acompañado durante este tiempo. Es más, dentro de esa perspectiva, Cielo, nuestro Señor Jesucristo, como tú bien señalas, conforme a las Escrituras, vino a establecer el reino, vino a dar a conocer el reino, cuando declaró que el reino de los cielos se ha acercado.
Y muchos se preguntaban en ese tiempo, y nos preguntamos también en este tiempo, pero ¿qué es este reino de los cielos? ¿Qué constituye este reino de los cielos? Entonces eso es importante que nosotros lo podamos tratar en un momento determinado, y lo hemos visto a lo largo de estos programas en sus diversos aspectos. Así que, hermanos, es fundamental que usted se quede en nuestra compañía, que usted grabe este programa, que usted reproduzca este programa, comparta este programa con sus amigos, con sus hermanos, y que juntos todos seamos edificados por la palabra del Señor. Es interesante, Benito, porque recuerda que habíamos hablado que parte de este reino es muy importante que comprendamos lo que dijo nuestro Señor Jesucristo a través del pasaje de Lucas, capítulo 22, verso 29, que dice: yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Amén. Eso quiere decir que cuando nosotros nos vamos a ver en el contexto de la palabra, cuando Jesucristo está hablando de este pasaje o de este versículo, está hablando del servicio, está hablando de lo que nosotros tenemos la responsabilidad que nosotros tenemos dentro de este reino. Y me interesa mucho porque Jesús dice en el versículo 25, los reyes de las naciones se enseñorean de ella, y los que sobre ella tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Amén. Entonces queremos concluir con algo interesante en medio de todo esto, Benito. Y es que tenemos que comprender que Dios nos puso en este tiempo para que tengamos un espíritu de servicio. Amén. Dentro de este reino del Señor, si bien es cierto que tenemos derechos, tenemos privilegios, tenemos bendiciones como parte de este reino, nosotros tenemos que comprender que más que todo en este reino se caracteriza por fundamentos como el amor, por fundamentos como la humildad, con fundamentos como el servicio, que son características que nos identifican como parte de este reino. Los hijos de este reino estamos llamados a influenciar a través de nuestras actitudes, a través de nuestras conductas, a través de nuestro comportamiento. Y Jesucristo nos enseñó el mejor ejemplo de humildad cuando Él toma el lebrillo, se ciñe la toalla y empieza a lavar los pies de sus discípulos y le dice: ejemplo os he dado, como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y en este sentido, Lucas capítulo 22, verso 29 nos dice que Él nos ha asignado un reino a nosotros como su Padre se lo asignó a Él. Pero nos habla de algo fundamental. Él vino entre nosotros a servir, no a ser servido. Amén. Y nosotros como ciudadanos de este reino tenemos que vestirnos de este mismo sentir. Tenemos que vestirnos de este mismo propósito. ¿Por qué? Porque en este tiempo, Benito, estamos enfrentando algunos desafíos, estamos enfrentando tiempos difíciles, en donde muchas veces el sistema de este mundo, de este reino de tiniebla, la corriente de este mundo, de este siglo, quiere afectar a los hijos del reino y cambiar la mentalidad del reino por la mentalidad del mundo y del sistema de este mundo. Y propiamente nosotros tenemos que comprender que nosotros, los hijos del reino, los ciudadanos de este reino, estamos llamados a liberar a las naciones, a las personas de la influencia que quiere afectar, que no se expanda el reino de Dios en medio nuestro. Estamos viendo, Benito, que acaba de partir Billy Graham, uno de los grandes evangelistas de este tiempo, dejando un legado poderoso de influencia de reino. Un hombre que por más de muchos años, por mucho más de 50 años,
pudo liderizar la iglesia, pudo mostrar el reino a presidentes, a líderes mundiales, en donde pudo influenciar con las normas, las leyes del reino a otros para que ellos pudiesen gobernar con integridad. Y una de las cosas que leía acerca de la biografía de Billy Graham, Benito, era el hecho de que él no tenía ningún pensamiento partidista, no estaba ni con ningún partido político, ni con ninguna influencia de las naciones o del pensar de un presidente o un líder de alguna nación, sino que él se enmarcaba por la palabra de Dios, se enmarcaba por la influencia que había en él del poder del reino de Dios. Y eso es lo que estamos llamados nosotros a hacer. Dejar también un legado que pueda, aún en estos momentos desafiantes, aún en estos momentos difíciles, nosotros mantenernos firmes como hijos de este reino y seguir mostrando, a pesar de los tiempos, ese pensamiento del reino. Porque la filosofía, si pudiéramos decirlo así, del reino, es diferente a la filosofía del mundo. Por eso Pablo dice que no nos debemos acomodar al mundo, ni debemos prestarle atención a las filosofías y genealogías huecas, a pensamientos de vieja, dice Pablo, porque eso en un momento dado puede afectar nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Entonces creo que este programa, Benito, que a través de varios jueves hemos llevado acerca del reino, nos ha impactado a nosotros, y yo sé que ha marcado a muchos que nos han visto a través de las redes sociales, a muchos que nos siguen, porque hemos comprendido que tenemos que tener un espíritu diferente, que tenemos que tener el espíritu correcto, el espíritu que hubo en Daniel cuando estuvo en Babilonia y no se contaminó con la comida del rey, el espíritu que estuvo en José, que a pesar que estaba con el faraón, y aun cuando se vestía como un faraón, su corazón era de Dios. Entonces nosotros tenemos que comprender que el programa del reino, Cristo nos está diciendo a nosotros que nosotros tenemos que mostrar ese reino en la tierra, porque ¿cómo creerán si no nos ven a nosotros actuar y comportarnos como parte de lo que somos? Si no nos ven en ese sentir, no van a creer en la palabra. Y a eso es lo que el Señor nos ha estado llamando en este tiempo. Porque hay influencias malignas que están afectando a los hijos del reino. Efectivamente. Queridos hermanos, cuando nosotros, reflexionando un poco sobre las palabras que Carmen ha compartido con nosotros al respecto del reino, en ese capítulo 22 de Lucas, cuando nosotros lo vemos, nuestro Señor Jesucristo, a través del capítulo 13 del Evangelio de Mateo, que es llamado el capítulo del reino. ¿Por qué razón? Porque las 7 parábolas que están contenidas en ese capítulo 13 son las 7 parábolas del reino de los cielos. Ahí tenemos la parábola del buen sembrador, ahí tenemos la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la perla de gran precio. Entonces todas esas parábolas, que son 7 en total, nos hablan de distintos aspectos del reino. Y es interesante lo que en Mateo capítulo 13 dice la palabra del Señor. En el verso 11, por ejemplo, dice: Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Más adelante dice en el versículo 17: porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veéis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Cristo Jesús le está hablando a sus discípulos y le está diciendo a los discípulos en ese momento y en esa oportunidad que lo que nosotros estamos compartiendo hoy es la palabra del reino. ¿Saben? Estamos compartiendo los misterios del reino, que ciertamente son misterios para aquellos que no han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, pero que son mostrados. Somos iluminados en el conocimiento de esos misterios por medio de la palabra del Señor. Cuando nosotros nos vamos directamente a esa parábola del sembrador, nos dice lo clásico: el sembrador salió a sembrar. Pero nos habla del corazón y nos habla de la palabra. Y al referirse a la palabra, el mismo nuestro Señor Jesucristo, explicándonos el reino, nos dice lo siguiente:
en el versículo 19 de ese capítulo 13. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. En otras palabras, la palabra que nosotros compartimos, esta palabra que nos ha sido legada, es la palabra del reino. Y ojo, al hablar de la palabra del reino, no estamos refiriéndonos a una filosofía, no estamos refiriéndonos a una manera de pensar, estamos refiriéndonos a la voluntad de Dios. Esa es la palabra del reino. Y esa es la palabra del reino que constantemente en nuestros corazones es sembrada. Los corazones pueden ser diversos, pero los corazones de cada uno de nosotros son tierra fértil. ¿Por qué? Porque cuando esa palabra entra, esa palabra es oída, es escuchada y esa palabra es ejecutada y esa palabra empieza a dar fruto. Y esto es interesante porque cuando Carmen conversaba con nosotros y compartía con todos nosotros, nos advertía de los retos del reino y del pueblo de Dios en este tiempo, los retos de los hijos del reino. Nuestro Señor Jesucristo, consciente de esa condición, de que eso había de sobrevenir sobre nosotros, en la parábola del trigo y la cizaña nos da algo bastante interesante y revelador en la palabra del Señor. Ojo que la palabra, el reino, aquí ya no es la palabra. Aquí el reino, y habla de los hijos del reino, son el trigo. Pero también habla de otro tipo de hijo, los hijos del maligno, que son la cizaña. Pero cuando habla de ambos, resulta ser que la cizaña fue sembrada y se enredó con las raíces del trigo. Y esto es interesante, porque la cizaña representa a los hijos del mundo. Y a los hijos del mundo y representan al padre de este mundo, que es Satanás. Pero ojo, esa cizaña se enreda en las raíces con los hijos del reino. Eso es la filosofía, las doctrinas, las corrientes de pensamiento del mundo que pueden contaminar a los hijos del reino. Tenemos la palabra del reino, recibimos la palabra del reino en nuestros corazones como tierra fértil, pero la cizaña se enreda porque trae la filosofía del mundo, las corrientes del mundo, y nos puede enredar, nos puede confundir, nos puede perturbar y nos puede desviar de la sana doctrina. Y nuestro Señor Jesucristo nos advierte de esa condición y nos advierte de un fin escatológico. Y ojo, el fin escatológico se da únicamente cuando el trigo ha crecido y ha empezado a dar fruto. No es posible diferenciar a los hijos del reino de los hijos de la tiniebla o de los hijos del mundo, sino únicamente cuando den fruto. Cuando den fruto, entonces sabemos quién es trigo y quién es cizaña, porque el fruto de la cizaña es tóxico y envenena y produce náusea y vomita y puede causar la muerte. Pero el trigo, el buen trigo, es aquel material, aquella materia prima de la cual se hace el pan. Por esto nuestro Señor Jesucristo habla de que yo soy el pan de vida, que está hecho del buen trigo. Como nosotros, cada uno de nosotros, estamos llamados a ser pan de vida para otros, si no permitimos que los corrientes de este mundo nos contamine con sus toxinas y seamos un pan tóxico para los demás. Por eso, como Carmen señala, tenemos que ser portadores de esta palabra del reino. Sembrar esta semilla que es la palabra del reino en los corazones de los hombres y de las mujeres. ¿Para qué? Para que puedan dar fruto a su tiempo. Por eso nuestro Señor Jesucristo, y es maravilloso la palabra, y comprendemos cómo la palabra se entrelaza a todo. Por sus frutos lo conoceré. Por sus frutos se conoce el árbol. Por el fruto conocemos quiénes son los hijos del reino, quiénes somos los hijos del reino y cómo nosotros podemos enfrentar la maldad de este mundo. Y así sucesivamente en ese capítulo 13 del Evangelio de Mateo, cielo, la palabra empieza a desarrollarnos una serie de elementos comparativos con respecto al reino de los cielos que nos ayudan a nosotros en este caminar como ciudadanos del reino y como extranjeros y peregrinos en esta tierra.
saber a qué estamos llamados y saber que estamos llamados a dar fruto. Estamos llamados a fructificar. No solo a recibir esta enseñanza que durante estos jueves hemos compartido, sino a ser agentes multiplicadores de esta enseñanza para otros. Y principalmente a poner esta enseñanza por obra en nuestra vida, sabiendo cuál es nuestra identidad. Yo siempre le digo a mis estudiantes, Benito, allá en el Instituto Bíblico y a todos los que en el discipulado, en la Escuela de Liderazgo de nuestro ministerio, uno tiene que comprender que hay una batalla. Amén. Hay una batalla que día tras día se libra, cada uno de nosotros libramos. Una batalla entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas, entre el reino de Dios y el reino de Satanás, entre el reino de vida y el reino de muerte, entre el reino del fruto y el reino de las obras de la carne. Y es interesante porque Jesús dice algo hermoso en esta parábola del sembrador. Amén. Y es que, mira lo que dice en el versículo 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Amén. Tenemos que comprender que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Pero mientras estamos en este mundo, el reino de los cielos se va a seguir moviendo. Amén. Independientemente de que el reino de la tiniebla gobierna este siglo, se sigue moviendo el reino de Dios para establecer sus principios y que se pueda seguir creciendo, que el trigo pueda seguir creciendo en medio de los que sirven de tropiezo y en medio de los que hacen maldad y viven en pecado. Así es. Quiere decir, Benito, mira, dice, Él recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo. O sea que aún en medio de entre nosotros, los hijos del reino, vamos a ver gente o hijos de Satanás o hijos de tiniebla que van a ser de tropezadero y van a tener conductas y comportamientos inadecuadas. Amén. Y no conforme al reino, aunque parezcan del reino de Dios. Aleluya. Y eso es interesante, Benito, porque nosotros tenemos que comprenderlo. Y yo le digo a mis estudiantes, tú tienes que decidir si eres trigo o eres cizaña. Tú no puedes ser trigo un día y cizaña otro día. Tú tienes que definirte. Cristo te da la capacidad por el Espíritu Santo, la ayuda, las habilidades, los talentos, los dones, la fuerza para poder decidir quién tú quieres ser. Cristo no puede decidir por ti, ya Él nos entregó las armas para hacer lo que tenemos que ser, pero quienes decidimos qué somos nosotros con nuestra conducta, con nuestra manera de pensar, con nuestro comportamiento y reconociendo que nosotros estamos en un sistema en donde el Satanás no está jugando, él va a ejercer presión para que nosotros perdamos la identidad y perdamos el sentido de pertenencia. ¿A quién le pertenecemos? Amén. ¿Al mundo o le pertenecemos a Dios? ¿Le pertenecemos a Satanás o al reino de los cielos? Amén. Y es interesante, Benito, porque nosotros tenemos que saber que para poder llevar un orden, para poder vivir la vida conforme al reino del Señor, Jesús dijo que no nos iba a dejar huérfanos. Aleluya. Nosotros no estamos huérfanos en medio de esta batalla, en medio de este embate. El Espíritu Santo, que es el que gobierna el reino de los cielos, está a favor nuestro para ayudarnos, para liberarnos de este sistema y para ayudarnos a seguir expandiéndonos, a seguir conquistando territorio para Jesucristo. Pero ¿cómo? A través de nuestro servicio. Aleluya. Nuestro servicio define, porque ¿de quiénes somos siervos? ¿Siervos de las tinieblas o siervos del reino? Aleluya. Entonces Jesucristo dijo, yo te asigné un reino, tú decides a quién servir. Los reyes y las naciones sirven de esta manera, pero tú y yo no podemos servir de esa misma manera, porque el reino al cual yo le sirvo, el mayor sirve al menor. Mira que Él lo dice claramente en Lucas, Él lo establece claramente cuando Él dice en el capítulo 22, ¿cómo es el reino de Dios?
¿Y cómo es el reino de la tierra? El reino de Dios, dice, el reino de la tierra, los reyes y las naciones se enseñorean, o sea, ejercen dominio para esclavizar, para servidumbre. Pero Jesucristo dice, ellos lo hacen así, se enseñorean sobre ellas y tienen autoridad, y todo el mundo piensa que eso está bien, porque le dicen bienhechores, ¿verdad? Entonces, pero Jesucristo dice, mas no así vosotros, no así quien, los hijos del reino, amén, los reyes y sacerdotes que Él hizo para Dios, porque dice en Apocalipsis que Jesucristo nos hizo para Dios reyes y sacerdotes. Nos hizo a nosotros ser esos reyes con un reino asignado, no igual a los reyes de la tierra y a las naciones que se enseñorean. Jesucristo nos hizo a nosotros de otra manera y le dice a sus discípulos, amén, dice, el mayor entre vosotros, si no sea el mayor entre vosotros como el más joven, el que dirige o el líder como el que sirve. Amén. Porque nosotros, si no identificamos claramente estos principios del reino, Benito, todos queremos estar en un púlpito, todos queremos liderizar, todos queremos autoridad y gobierno para ser vistos y para ser servidos, o para ser honrados y homenajeados, para ser aplaudidos. Aleluya. Exactamente. Pero Jesús dice que en el reino de los cielos no es así. El reino de los cielos es humildad, humillación. El reino de los cielos es servicio. El reino de los cielos es que si tú eres el mayor, entonces sirves al menor. Aleluya. Y eso no te hace sentir menos, porque tú sabes quién eres, tú tienes el principio de identidad y tú sabes que esa es parte del reino a quien tú le sirves y del cual tú tienes una responsabilidad de servicio, porque te lo asignó el Señor. Amén. Y es interesante, Benito, porque dice, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo, dice Jesús, estoy entre vosotros como el que sirve. Amén, amén. Qué interesante, porque ahora vemos gente que se quiere sentar a las mesas y que le lleven el vaso de agua y que le sirvan, pero tú no ves que no da el ejemplo, que no da el ejemplo de servicio. Tú ves personas que dicen tener un liderazgo, tienen un llamado ministerial, pero no agarran una pala, no agarran un martillo, no agarran una escoba, no agarran nada. Ellos quieren que otro los haga y ellos solo dirigir, enseñorearse. Esa es la forma del mundo, ¿cierto? Esa es la forma del mundo. Y es interesante porque tú hace un momento hablabas sobre si hay una enseñanza que nosotros tenemos que destacar del reino, es conjuntamente con el amor, la humildad. Ajá. Y ciertamente ese capítulo de Lucas nos lleva a la humildad. Nuestro Señor Jesucristo, en la parábola de la semilla de mostaza, nos vuelve y nos trata el tema de la humildad. Hablando de la semilla de mostaza, dice que es la más pequeña. Sin embargo, para hablarnos de la humildad, pero a medida que va creciendo, se va convirtiendo en un árbol grande y frondoso. Y cuando es un árbol grande y frondoso, uno dirá, bueno, ha crecido en estatura, vamos a hacer el paralelismo, ha crecido en estatura, por consiguiente, ya soy grande, ya he llegado hasta donde debo llegar. Sin embargo, ¿cómo termina la parábola de la semilla de mostaza? En el capítulo 13, verso 32. El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. En otras palabras, cuando ha llegado a su mayor extensión, entonces sirve a las aves del cielo. Sirve a las aves del cielo de cobijo, de albergue y de nido. Así es como nosotros los cristianos estamos llamados a hacer. Nuestro inicio es pequeño y ciertamente nuestras vidas como hijos de Dios han tenido inicios pequeños. Y nuestros ministerios han tenido comienzos pequeños. Y nuestra vida en este transitar ha sido un comienzo pequeño. Pero a medida que vamos creciendo, no es que el crecimiento y la estatura nos va a dar la superioridad o la altivez en relación a los otros. No, al contrario.
mayor es el servicio que nosotros tenemos que brindarle a los demás, porque tenemos que cobijar, tenemos que albergar a otros que también necesitan apoyo y respaldo para seguir creciendo. Si los primeros discípulos no hubiesen comprendido la parábola de la semilla de mostaza y no hubiesen comprendido la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo al lavarle los pies, el Evangelio jamás se hubiese transmitido de una generación a otra. Jamás hubiese dado una formación de la siguiente generación. Jamás hubiese existido un Tito ni un Timoteo. Jamás hubiese existido una iglesia después de esa iglesia apostólica. Pero ellos lo comprendieron, que cuando habían llegado a lo más alto, ellos tenían que contar a la siguiente generación para lanzarla a que ella actuara de igual manera, en ese mismo espíritu de humildad. Y es el espíritu de humildad que necesitamos nosotros, cielo, claro, en este tiempo. Porque hay un dicho que dice que lo que tú haces habla tan fuerte que no escucho lo que dices. Amén. Lo que nosotros hagamos debe ser más impactante e influyente que lo que digamos. Amén. ¿Por qué? Porque lo que dice tu boca no siempre es lo que tú te comportas. Amén. Por ejemplo, yo recuerdo la parábola, el pasaje de Mateo 23, donde Jesús dice de los fariseos: hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Porque los fariseos con su boca decían una cosa, pero con su conducta hacían otra. Mas no debe ser así nosotros, los hijos del reino. De los hijos del reino, nuestra conducta debe ser de acuerdo al reino del Señor. Y una cosa interesante, Benito, cuando hablamos de liderazgo, es que nuestro liderazgo debe ir alineado al Espíritu Santo para que podamos influenciar bajo las leyes y las normas del reino. Amén. Porque es el Espíritu Santo, y lo hablábamos en los programas anteriores, el que nos da la conexión entre el reino de los cielos y nosotros. Es el Espíritu Santo el que ejerce el poder en nosotros para poder influenciar a otros y poder establecer ese reino de Dios en medio nuestro. Es lo que dice la siguiente parábola de Mateo. El reino de los cielos se mete una levadura, ¿verdad? Que metimos en una medida de 3 masas y todo fue leudado. Entonces eso quiere decir que el reino de los cielos es, aunque parezca chiquito, una palabra, una tilde, una nota de esta Biblia o de esta palabra de Dios impactada en los corazones, puede hacer que todo sea influido de manera tal que muchas personas puedan ser transformadas. Transformadas por el poder del reino a través del Espíritu Santo. Benito, es hora de que la iglesia se levante. Es hora de que la iglesia empiece a leudar las naciones, los países, las comunidades, los barrios. Esa conquista y expansión. Sí, es el tiempo en donde tengamos que mostrar quiénes somos realmente. Amén. Porque hay gente que dice, pero míralo, es cristiano. Y míralo, en su casa es una cosa y en la calle otra y en la iglesia es otra. No, tenemos que ser personas monolíticas. Personas monolíticas es personas de una sola pieza. Una persona que no tenemos rajadura ni que tenemos una parte cortada, la otra rajada, la otra partida. No, somos una sola pieza, no hay rajaduras. Lo mismo somos en la casa, lo mismo somos en el trabajo, lo mismo somos en la calle y lo mismo somos en la iglesia. Que podamos ser identificados porque somos luz en el mundo, porque somos sal, esa sal que sazona, esa sal que preserva en medio de cualquier circunstancia. Por eso es interesante esto que tú estás hablando de las parábolas, porque las parábolas son grandes enseñanzas de los misterios del reino de Dios para ser establecidos aquí en la tierra. Y uno de los puntos medulares, Benito, es que nosotros tenemos que ser ese árbol grandote que pueda dejarle un legado a la siguiente generación. Nosotros tenemos que ser esas personas que en algún momento Dios nos hace frondosos, pero que un día tengamos que menguar para que otros crezcan. Tenemos que darle oportunidad a través de la influencia, en el testimonio y el ejemplo, a que otras naciones y los que vienen detrás o al lado nuestro puedan ser partícipes de este reino también que el Señor nos ha entregado, no solo para este tiempo, sino hasta que Cristo venga.
Y es interesante, Benito, porque yo sigo con la mentalidad del reino. Aleluya. Cuando yo comprendí hace muchos años atrás, no les voy a decir cuántos, cuando yo comprendí esto de la importancia de la integridad en el reino del Señor, mi vida cambió. Porque si bien es cierto, hay personas, hablábamos en estos días en una de las predicaciones sobre el espíritu de Jezabel, y cómo el espíritu de Jezabel se está infiltrando en el liderazgo, en las iglesias y todo lo demás para manipular y establecer ciertas conductas y parámetros dentro de los hijos del reino. Nos damos cuenta realmente, Benito, de la importancia de que debemos de alinearnos a la mentalidad del rey. Es lo único. Hablábamos sobre cómo conocer. Por ejemplo, yo siempre le hablo a las personas de que hay tres formas de pensamiento de conocer a Dios. Amén. ¿Verdad? Una es a través de la contemplación. Muchas personas piensan que conocen a Dios a través de lo que ven. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hay personas que creen conocer a Dios por lo que ven. Eso no es la manera de conocer a Dios. Hay otras personas que creen conocer a Dios por la experiencia de otros. ¿Verdad? A través de la fe de otros. A través de la fe de otros. Los milagros que Dios opera a través de otras personas. A través de las personas. Pero yo vengo a decirte que así no se conoce a Dios, porque esa persona tal vez que pueda que conozca a Dios por el milagro que le hizo, pero no quiere decir que nosotros lo conozcamos. La verdadera forma de conocer a ese rey creador y todo lo que es su voluntad y su mentalidad es a través de la comunión íntima que podamos tener con Él a través del Espíritu Santo. Amén. Es la persona del Espíritu Santo la que trae libertad a nuestras vidas y a las naciones. Es la persona del Espíritu Santo la que hace visible el reino invisible de Dios. Amén. Es el Espíritu Santo el que permite que nosotros podamos obrar con esas herramientas llamadas dones y podamos manifestar. Estas señales seguirán a los que creen. Nosotros como siervos, como ciudadanos de ese reino, tenemos herramientas llamadas dones que nos permiten ayudar y manifestar el reino de Dios a otros. Y esos otros puedan experimentar ese cielo o ese don celestial, ese don inefable que dice Pablo, esas riquezas inescrutables del misterio de la gracia que Jesucristo nos enseñó y el poder de las riquezas de su gloria que Jesucristo derramó y dejó aquí en la tierra para que los hijos del reino lo vivamos de una manera poderosa. Cuando nosotros como siervos del Señor, como ministros del Señor, como embajadores y representantes del Señor, experimentamos el poder del reino y manifestamos el poder del reino, algo tiene que ser afectado, Benito. Las circunstancias, las personas, las familias, los hogares, las naciones, las comunidades no pueden quedarse igual. Vemos diferentes iglesias haciendo evangelismo, haciendo muchas cosas, muchas actividades espirituales, pero vemos que hay muchos barrios que aún faltan, hay muchas comunidades que aún faltan ser impactadas. Las iglesias, yo sigo insistiendo, Benito, que las iglesias tenemos que salir de la comodidad y empezar a leudar, empezar a influenciar, empezar a impactar. Hay mucha juventud. Ahora estamos trabajando con la juventud y nos damos cuenta que hay muchos niños maltratados. Hay muchos niños abusados. Hay muchos niños jóvenes que están viviendo circunstancias y momentos que los padres no se están dando cuenta de la maldad que están sembrando en esos corazones. Y que si nosotros como hijos del reino no los conquistamos, no los influenciamos, ellos serán los hijos del mal el día de mañana. Pero no queremos eso para la generación. Los hijos con mentalidad de reino, los hijos que conocemos la voluntad del reino y la voluntad del rey, nos damos cuenta de la urgencia. Amén. De la urgencia que tienen las naciones, que tienen los países
vemos la pedofilia, ahora vemos cómo se quiere nuevamente levantar la ley esta de el matrimonio entre homosexuales. El matrimonio entre homosexuales. Y la adopción por parejas homosexuales. También la educación que quieren meter en la escuela con ese doble sentido. Con la ideología de género. Con la ideología de género. ¿Y qué estamos haciendo los padres cristianos? ¿Qué estamos haciendo la iglesia? Tenemos que levantar esas marchas. No nos podemos quedar tranquilos a que otros lo hagan. Amén. Todos tenemos que reunirnos a hacerlo, Benito. Aleluya. Y es interesante, hermanos, por el hecho de que al ser ciudadanos del reino, nos encontramos ante un desafío que solamente nosotros podemos llevar a cabo con el poder del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo nos invita a que nosotros tenemos que llevar una vida de santidad, que es la vida de testimonio y es la vida de integridad. Entonces, ¿qué va a implicar eso desde el punto de vista práctico en nuestro diario vivir frente a los desafíos que tiene la iglesia en este tiempo? Nos enfrentamos a un mundo cargado de mucha maldad, un mundo con medios de comunicación que bombardean constantemente las mentes de la niñez y de la juventud y aún de los adultos. La Polinesia. Que nos hacen, que nos confunden, que nos golpean y que nos abruman con tantas ideas y tantas maneras de pensar. ¿Y cómo le hacemos frente a eso? La iglesia hasta cierto punto se ha vuelto a la defensiva y se ha atrincherado dentro de las cuatro paredes del cielo y se ha dejado sitiar por la maldad alrededor y se ha quedado dentro de las cuatro paredes almacenando agua y almacenando recursos para poder sobrevivir a la maldad del mundo. Pero esa no es la actitud que nosotros debemos tener frente a tales adversidades. Carmen, al citar el libro de Daniel, nos habla de algo muy particular. Daniel y sus amigos vivían en un ambiente totalmente contaminado por la maldad. Tal vez más contaminado por la maldad que el que estamos viviendo nosotros en este tiempo. Y a pesar de ese ambiente contaminado por la maldad, ellos decidieron en su corazón no contaminarse. ¿Qué nos da a entender esto? Que es tal el poder que Dios ha confiado en la iglesia por medio del Espíritu Santo, que no importa el poder de los medios de comunicación, no importa el volumen y el número y el poder político y económico que puedan tener las tinieblas. Después que nosotros demos la palabra, cimentemos la palabra en las vidas y en los corazones, nos dispongamos a vivir como hijos de Dios, nada de eso podrá penetrar ni nuestra mente ni nuestro corazón. Y es más, no solo no podrá penetrarla, sino que nuestra actitud y nuestro testimonio será tan sólido que muchos se convertirán al Evangelio por nuestro testimonio. Y es lo que nuestro Señor Jesucristo nos señaló. Y muchos se convertirán por el testimonio que nosotros los discípulos demos. Y ese testimonio no es un testimonio pasivo, es un testimonio activo en nuestra vida como hijos de Dios. Y eso que estás diciendo es interesante, Benito, por el hecho de que tenemos que comprender lo que estaba sucediendo en los tiempos de Daniel. Amén. Porque la Biblia me enseña claramente que el Nabucodonosor no escogió cualquier jóvenes. Él entendió que tenía que escoger una casta. Exacto. Una sangre pura, como decimos en el buen panameño. ¿Por qué? Porque Daniel y sus amigos no eran cualquier muchachos. La Biblia dice que ellos eran linaje real, hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Amén. Eso quiere decir que Satanás no está buscando la juventud que ya tiene cautiva. Satanás está buscando jóvenes y hombres y mujeres que están dentro de la iglesia, que pertenecen al pueblo de Dios, que pertenecen al linaje real. Amén. Que son príncipes, princesas, reyes y sacerdotes. A eso se está buscando para llevar cautivos a Babilonia, para confundirlos. Y eso es lo que estamos viendo. Hay iglesias, pastores, muchas personas que critican que muchos usemos las redes sociales para transmitir unas enseñanzas. Pero si no hacemos eso, los jóvenes van a ver La Rosa de Guadalupe,
Los jóvenes van a ver el guachi guachi, el wichi wichi. No sé cómo es el asunto, porque yo no veo eso. Los jóvenes van a ver la Polinesia, van a meterse en otras redes sociales, en otras páginas, a estar metiéndose y enredándose por Nabucodonosor y su reino. Mas sin embargo nosotros pasivos, dormidos, ¿verdad?, en los laureles, porque queremos vivir de apariencia y no utilizar las influencias que tenemos o los medios que tenemos para que la juventud, para que las personas puedan alimentarse de la palabra. Al final, cielos, podemos cometer un grave error, que es algo que tal vez estemos cometiendo la iglesia en este tiempo. Podemos convertirnos en árboles de mostaza, pero en potes. Un árbol de mostaza en un pote nunca va a salir del pote. Pero Cristo no habla de sembrar la semilla de mostaza en un pote, sino de sembrarla en tierra, porque allí puede alcanzar toda la extensión y toda la expansión a la que está llamado. Ahí es donde nos damos cuenta que a veces estamos tan espiritualizados que padres que predican, que enseñan, que saben Biblia y sus hijos viendo novelas y sus hijos viendo programas y redes sociales que no tienen parte ni suerte. ¿Dónde estamos nosotros cuando nuestros hijos están viendo esas cosas, cuando están conectados a la pornografía? Porque estamos tan espiritualizados que no nos damos cuenta que Satanás se ha metido en nuestra propia familia real y nos está robando a nuestros hijos, nos está robando nuestros tesoros y mira lo que dice. Muchachos en quien no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, en buen entendimiento, en idóneo. Esos son los hijos de los hijos del reino. Aleluya. Esos son los hijos de la gente que Rambo saca la bazooka. Esos son los hijos de aquellos que estamos tan entretenidos muchas veces, tratando de salvar a otro, y nuestro hogar se está perdiendo. Amén. Nuestra familia se está perdiendo porque no somos entendidos en las cosas del reino y en cómo deben ser las cosas del reino. Y es importante, y lo hacemos como un llamado de atención, porque estamos lidiando con personas con ataques, embates hacia los hijos de pastores, embates hacia los hijos de los ministros, de los siervos, embate a los matrimonios. Satanás no está jugando con la iglesia. Satanás está tratando de destruir la iglesia. Y aunque las puertas del Hades no prevalezcan contra la iglesia, tenemos que ser entendidos en la palabra y en los tiempos y comprender, amados hermanos, que si somos hijos del reino, estamos llamados a influenciar a mi mujer, a mi esposo, a mis hijos, a mis nietos, a mi alrededor, y luego empezar a influenciar los demás territorios. Pero no puedo estar ganando territorio afuera y perdiéndose mi casa. Muchas veces, cielo, y es lo que tanto Pablo como Juan y Pedro advirtieron en ese tiempo. Cuando uno lee cada una de estas epístolas y estas cartas, ellos estaban luchando contra un enemigo que eran las filosofías y el pensamiento del mundo, los gnósticos. Pero cuando uno traduce el gnosticismo a nuestro tiempo, nosotros hemos permitido que una corriente filosófica del mundo llamada individualismo se enseñoree en la iglesia, y lo hemos hasta transformado en doctrina cristiana, diciendo la salvación es personal. Correcto, la salvación es personal, pero la vida del cristiano es en comunidad. La vida de amor del cristiano solamente se puede vivir en relación al otro. Sí es cierto que la salvación es personal, pero tú solamente puedes ser hijo de Dios amando al otro, no amándote exclusivamente a ti mismo, no pensando exclusivamente en ti. El individualismo cristiano dice: yo soy padre, yo voy a salvar mi alma. Si mis hijos se quieren perder, que se pierdan. Si mi mujer se quiere perder, que se pierda, pero yo voy a salvar mi alma. Ese es el individualismo cristiano, corriente del mundo metida en el evangelio. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra? Y estas cosas enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, hasta la tercera y cuarta, y seguirás enseñándolas. Eso es lo que nos dice la palabra. Eso es lo que nos enseña Pablo con Timoteo.
Y eso es lo que nos enseña Pablo con Tito, y eso es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo con los discípulos. Entonces, ¿en dónde estamos? La divide y vencerá. Dice la palabra, nuestro Señor Jesucristo nos enseña: ningún reino dividido contra sí mismo prevalecerá. Y nosotros le aplicamos ese versículo a las tinieblas, sin darnos cuenta que la tiniebla lo ha filtrado en la iglesia. Porque el individualismo es división. El individualismo no es unidad perfecta. El individualismo no puede aceptar la unidad perfecta, no puede comprender el misterio de la unidad del matrimonio, no puede comprender el misterio de la unidad de la iglesia y mucho menos puede comprender el misterio de la unidad de Cristo y la iglesia, porque el individualismo es un bloqueo mental. Por eso Carmen nos advierte muchas veces, conforme a la palabra, de que nuestra mente tiene que ser liberada y tiene que ser renovada. Es interesante porque en este tiempo tenemos que comprender que son tiempos en donde el enemigo está arreciando, porque Cristo viene pronto. El tiempo del legado de Gigi Ávila, de Billy Graham y muchos hombres de Dios está llegando a su fin. Han establecido el reino del Señor en medio nuestro. Muchas almas han sido ganadas. Millones de almas escucharon el mensaje de Billy Graham. Muchos recibieron a Jesús como su Señor y Salvador a través de ellos. Este es un tiempo diferente. Es un tiempo donde las redes sociales están afectando a nuestra generación, en donde la televisión, los medios de comunicación publican lo que les conviene como les conviene. Así es. Es tiempo de que la iglesia sea una iglesia entendida en los tiempos, entendida en las señales. Jesucristo dijo: ve, no entiendes las señales de los tiempos, velo a reboles y dice va a llover. Mas ves el tiempo del Señor y no lo comprendes. Amén. Es el tiempo de comprender el reloj de Dios. El reloj de Dios sigue corriendo. El tiempo del Señor está en medio de nosotros y el reino del Señor tiene que seguir expandiéndose. Y nosotros somos los agentes del reino. Nosotros somos los ciudadanos. Nosotros somos las personas que Dios ha llamado a servir en ese reino con el propósito de dejar el legado. La diferencia entre legado y herencia es interesante. Así es. El legado tiene que ver con cosas más bien espirituales y no visibles. Tiene que ver con la transformación del carácter, de la personalidad de una nación o de personas. Pero cuando hablamos de herencia tiene que ver también con cosas materiales, si bien es cierto, también cosas inmateriales, pero tiene que ver más con posesión. Nosotros es tiempo de dejar un legado y una herencia. Amén. Es tiempo de marcar en nuestros hijos, en nuestras generaciones, las leyes y la mentalidad del reino de Dios. Porque Jesucristo no viene por personas, Jesucristo viene por su iglesia. Jesucristo viene por ese reino que hemos establecido nosotros los ciudadanos. Aleluya. Ese reino en donde tiene leyes, tiene cultura, tiene una mentalidad diferente a lo que cada día se está moviendo en esta tierra, en este mundo. Porque los tiempos cada día van a ser más difíciles, los desafíos cada vez más van a ser difíciles, pero el Espíritu Santo sigue moviéndose en medio nuestro. Amén. El Espíritu Santo sigue ayudándonos, el Espíritu Santo sigue formándonos, sigue consolándonos, porque muchos se preguntarán: Benito, ¿cómo se cumplirá el propósito de Dios en mí y en mi familia? ¿Cómo se cumplirá el propósito de Dios en mi negocio, en mi trabajo? ¿Cómo saldré adelante? Es el gobernador del reino. El gobernador del reino es el Espíritu Santo y es Él el que nos alinea al gobierno de Dios. Es Él el que nos ayuda a conocer el plan y la mentalidad del reino de Dios para mi vida y para mi familia y para lo que fui creado. Tú no puedes ir a un chinito, tú tienes que ir al fabricante. Cuando digo un chinito es al Made in Taiwan, al imitation. Tenemos que ser originales. Tenemos que ser como Daniel y sus amigos. Ellos, a pesar de estar en Babilonia, no perdieron su identidad.
Su identidad de reino, su identidad de realeza, su identidad de príncipe quedó tan marcada en su vida que independientemente del lugar en donde estaban, ellos sabían a quién le pertenecían. Amén. Nosotros queremos decirte, no importa dónde tú vivas, ni dónde tú trabajes, ni en qué mundo te muevas o en qué lugar estés. Lo importante es que tú sepas quién eres y a quién perteneces. Lo importante es saber que tú eres hijo del reino y que como tal debemos comportarnos y vivir y actuar de esa misma manera. No podemos negociar con Satanás. Aleluya. No podemos nadar en dos aguas. No podemos ser ni tibio ni frío. Ni frío ni caliente, ni tibio tampoco. Tenemos que ser hombres y mujeres reales, hombres y mujeres que sabemos a quién pertenecemos y que aunque estemos en este mundo, podamos marcar la diferencia. Podamos ser como los diamantes. Los diamantes son invencibles, inalterables y los diamantes son indestructibles. Y una de las cosas que me impacta, Benito, es que son forjados en medio de la presión y las altas temperaturas. Por eso también son incorruptibles. Incorruptibles, inalterables. Nosotros tenemos que ser hijos de Dios inalterables. Que no importa lo que estemos viviendo, podamos estar en el lugar más oscuro, donde se mueva la droga, la prostitución, el alcoholismo, donde se mueva toda clase de aberración y abominación. Pero nosotros tenemos que permanecer fiel a aquel que nos llamó y a aquel que nos creó con un propósito y una mentalidad de establecer y expandir el reino de Dios. Aleluya, en el nombre de Jesús. Bien, queridos hermanos, hemos desarrollado estos temas e indudablemente muchos de ustedes nos han seguido, muchos de ustedes nos han escrito, quieren saber más sobre algunos aspectos fundamentales y nosotros estamos aquí, como bien señala la palabra, para servir y para poder contribuir a través de lo que el Espíritu Santo nos ha provisto a través de esas riquezas de su gracia y esas riquezas de su gloria para poder servir y contribuir al fortalecimiento del reino, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Es lo que nos dice la palabra en Efesios. ¿Para qué? Y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la unidad de la iglesia que todos tenemos que construir, porque esa es la iglesia. El reino es sólido e inalterable e inquebrantable. Y tiene que mantenerse en sintonía y siempre pendiente de las redes sociales, porque el próximo programa vamos a tener otro tema interesantísimo. Vamos a cambiar de tema del reino de los cielos y vamos a estar estableciendo otro tema que es de singular importancia y la participación de todos, porque nosotros estamos estableciendo un tiempo de palabra de Dios y de excelencia, un tiempo de sabiduría divina para poder juzgar y gobernar en este tiempo. Y queremos pues ya en los minutos finales dar los reportes de sintonía. Hay muchas personas que a través de Instagram y de Facebook nos están viendo. La hermana Leida Castro nos está viendo, la hermana Maudet Sandón también nos está viendo, Rosa Carrión, Sene Reina, la hermana Gregory Cris desde Nicaragua, también nos está viendo la hermana Ninoshka de Reina, la hermana Silvia Pérez Araúz, los pastores Eric y Lastenia Morán hasta Río Hato, amén. La hermanita Milagros Muñoz, Ángela Santo, Gregory Rodríguez, la Mileika Urriola, Luis Calderón, Yaciel Batista, Aisha Reina, Yeja Budez, Ilka de Alvarado y Miguel Yello, algo así, 8, a través de Instagram. Así que a todos ustedes que nos sintonizan jueves tras jueves, sabemos que hay gente que no puede vernos, conectarse directamente de una vez, pero a través de las reproducciones, pues se quedan allí viendo después de la transmisión y reproducen el programa. Queremos agradecerle por seguirnos al Ministerio Jesucristo Imperio de Vida, con sus pastores Carmen y Benito Cañate. Y también tenemos el equipo de Jóvenes Macarios, que también son los que están tras bastidores, compartiendo allí. Ellos son los productores de este programa. Y que también tienen un programa para jóvenes los días sábados al mediodía, también de Macario, la Juventud Jamie.
Aleluya. Sí, así que estamos tratando de expandir el reino a través de todas las herramientas que el Señor nos ha regalado. Así que, amados hermanos, gracias por estar con nosotros. Y recuerda, el próximo jueves a las 7 de la noche, quédese con nosotros para que podamos tener otro tema interesante. Así que sin más, Benito, pues nos despedimos del programa. Así es. A los pies del maestro. Live con Carmen Y Benito Cañate. Dios les bendiga grande y abundantemente, queridos hermanos. Saludos. Saludos.